Bienvenidos a una nueva edición del blog 2026 de Norvento Energía, dentro de nuestra serie La llave de la estabilidad. Soy María Adrián, responsable de producto en Norvento Tech and Power, donde trabajamos en el desarrollo y la validación de soluciones de electrónica de potencia orientadas a reforzar la estabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico. A lo largo de este año analizamos los factores que condicionan la estabilidad de la red moderna y hoy ampliamos el foco hacia el espacio. El sol, fuente primaria de energía, también puede convertirse en una amenaza para las infraestructuras eléctricas cuando se producen tormentas solares intensas. Para ayudarnos a entender este fenómeno, contamos con Jesús Aguado Molina. Jesús es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad de Alcalá en el ámbito de la física del medio interplanetario, con una tesis centrada en tormentas geomagnéticas. Jesús ha participado en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el estudio del clima espacial. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a vosotros y es un placer estar aquí. Si te parece, Jesús, podemos comenzar un poco a situar el problema, porque es decir, cuando hablamos de tormenta solar, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste este fenómeno físico o de qué estamos hablando exactamente? Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es aclarar el concepto de tormenta, ¿vale? Nosotros nos gusta hablar en lo que es nuestra comunidad científica de meteorología o clima espacial. En castellano es un poco difícil la traducción, en inglés es space weather, ¿vale? Y de lo que se encarga el space weather es de todo lo que engloba el sistema que hay entre el Sol y la Tierra. En la naturaleza sabemos que no hay nada aislado, todo forma parte de un sistema, todo está interconectado. Y igual pasa con el Sol y con la Tierra. Entonces, nosotros en el Space Weather nos encargamos de ver qué es lo que está pasando ahí cuando algo ocurre en el Sol, qué repercusiones tiene en la Tierra. Entonces, vamos a afinar un poquito el concepto de tormenta solar y tormenta geomagnética. Aquí lo que nos interesa sobre todo son las tormentas geomagnéticas y especifico. Una tormenta solar es un evento que ocurre en el Sol. Es una grandísima liberación de energía, partículas cargadas y radiación de muchos tipos que se produce en el Sol. Si se queda solo en el Sol porque está orientado hacia otras regiones del espacio y no llegan a la Tierra, no se denomina que sean geoefectivas, es decir, que no afectan a la Tierra y por lo tanto se queda en tormenta solar. Si por otro lado llega a la Tierra, todo ese material que ha salido del Sol, toda esa grandísima cantidad de energía afecta a la Tierra, esa afectación que tiene la Tierra la denominamos tormenta geomagnética, ¿vale? Entonces, una vez hecha esa separación, vamos a hablar de tormentas geomagnéticas porque son las que nos afectan a la Tierra. Las demás no nos interesarían porque se pierden en el espacio. Bueno, tienen interés científico, por supuesto, pero no interés técnico, que es lo que nos traería hoy aquí. ¿Y qué ocurre con esas tormentas? Pues bueno, si nos centramos en el Sol, las tormentas solares pueden ser producidas por distintos fenómenos, ¿vale? Podemos citar las eyecciones de masa coronal, en inglés por sus siglas las podemos llamar CME, Coronal Mass Ejection. Luego están las llamaradas solares, que son pues, unas grandes llamas o deflagraciones en el Sol. Todo eso está continuamente liberando un montón de energía, como decía, en forma de partículas de iones, que luego entraremos un poquito a explicar más, que tienen muchísima energía, muchísima velocidad y que van orientadas a la Tierra. Y cuando llegan a la Tierra, esas partículas afectan pues, directamente a la atmósfera, al campo magnético terrestre y bueno, pues tienen muchas repercusiones, como podemos ver más adelante. Esas son las tormentas geomagnéticas. Estas tormentas las podemos medir con varios índices que bueno, son observatorios que están distribuidos por la superficie de la Tierra que miden esas variaciones del campo magnético terrestre. Las hay en el Ecuador, que serían los que miden un índice que es el que más común, el que más utilicé yo durante mi tesis, que es el DST, de sus siglas en inglés de Disturbance Storm Time, ¿vale? Y ese mide la variación de campo magnético terrestre. Otros índices están midiendo en latitudes más altas, que son índices aurorales, que pueden ser el KP, el AP, bueno, hay muchos índices que miden toda esa variación de campo magnético terrestre, todo cómo afecta lo que sale del Sol cuando llega a la Tierra. Es decir, hay en el espacio diferentes tormentas y las que nos interesan a nosotros, porque son las que llegan a la Tierra, son las geomagnéticas, ¿no? Eso es. Pero ¿y cómo es posible que el campo magnético terrestre se vea afectado por un evento solar?
Vale, pues vamos a ver. En el Sol vamos a entender un poco cómo funciona el Sol. Lo primero, muy brevemente, porque la heliofísica es muy compleja. El Sol es una bola de plasma, ¿vale? Vamos a simplificarlo así. Y el plasma son partículas cargadas, ¿vale? Iones, sobre todo pues hidrógeno positivo, oxígeno, helio, bueno, pues todos los elementos que pueden estar en el Sol fusionándose, pero vamos a quedarnos con eso. Entonces, con un poquito de nociones de física muy básica, si nosotros tenemos una partícula cargada que se mueve, ese movimiento de la partícula cargada pues genera un campo magnético. ¿El campo magnético qué hace? Pues atrae a las partículas que están cargadas, que al ser atraídas se mueven y al moverse generan de nuevo campos magnéticos. Bueno, pues tenemos ahí un follón de campos magnéticos y de partículas moviéndose en el Sol que es una locura, ¿vale? Los modelos de heliofísica son muy complejos y hay gente muy buena trabajando ahí y haciendo un trabajo muy, muy interesante. Bueno, pues con esa locura de campos magnéticos y de líneas de campo magnético que están transportando partículas y demás, pues en ocasiones ocurren lo que llamábamos antes las eyecciones de masa coronal o las llamaradas o distintos eventos. Esas partículas salen del Sol y llegan con muchísima velocidad a una región cercana de la Tierra. Bueno, esas partículas pueden sufrir diversos movimientos, diversas derivas que llamamos y demás. La más importante, la que afecta al campo magnético terrestre, es la que ocurre cuando esas partículas pasan a formar parte de un anillo, ¿vale?, que está rodeando a la Tierra a una distancia en tiempo en calma. Ya ahora defino lo que es este tiempo en calma. En tiempo en calma está como a unos 4 radios terrestres de distancia, ¿vale? En tiempo en calma me refiero a cuando no se producen estos eventos solares, ¿vale? Estamos en calma ahora mismo, podemos estar en calma y aunque estamos recibiendo continuamente el viento solar, partículas del Sol, pero bueno, el campo magnético terrestre hace de escudo, que ya contaremos más adelante lo que es eso. Sin embargo, las partículas que salen con muchísima energía debido a un evento solar intenso, pues pasan a formar parte de ese anillo que está rodeando a la Tierra. En realidad son dos cinturones que llamamos cinturones de Van Allen, parecidos a los hermanos Van Halen que dieron nombre al grupo de Heavy, ¿no?, de hace unos años. Pues estos son los cinturones de Van Allen, uno de partículas positivas y otro de partículas negativas. Pero vamos a simplificarlo y quedamos en promedio en un anillo, ¿vale?, que gira en una dirección, que se nutre de esas partículas positivas. Cuando llegan, pues no solamente aumenta la cantidad de partículas que están nutriendo ese anillo, sino que aumentan la velocidad, porque hemos dicho que vienen con muchísima energía. Entonces, de nuevo tenemos pues como una espira de corriente, ¿vale?, que aumenta su intensidad de corriente por la velocidad y por la cantidad de partículas que están entrando. Entonces, esa espira de corriente, sabemos que en la superficie de la Tierra una espira la conectamos a la corriente eléctrica que genera un campo magnético en su centro. ¿Y cuál es el centro de ese anillo de corriente? Pues la Tierra, ¿vale? Al estar a 4 radios terrestres, el campo magnético afecta directamente, ese campo magnético inducido por el anillo de corriente, que es como si fuera una espira cargada, afecta directamente al campo magnético terrestre. Y eso pues produce un montón de situaciones anormales, ¿no? Podemos tener desde, bueno, a nivel natural, podemos ver, tenemos constancia de que algunas aves migratorias que se guían por el campo magnético terrestre para ir de una zona a otra, pues se han perdido en ocasiones de eventos geomagnéticos intensos, ¿vale?, que esas tormentas, porque el campo magnético ha disminuido y no sabían por dónde ir. Tenemos también orientación en algunas rocas magnéticas que a lo largo de la historia, pues cuando solidifican al salir del magma, pues se solidifican con una orientación magnética y demás. Entonces eso no es que se note mucho, nosotros no lo notaríamos a nivel humano, a nivel biológico, pero algunos animales sí son sensibles a eso. Sí, es decir, entonces estas partículas o este material que proviene del Sol tiene la capacidad de ser atraído por un campo magnético, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra. Eso es. Vamos a entender ahora un poco cómo interaccionan esas partículas con el campo magnético terrestre, porque es fundamental. Ese anillo de corriente que pinta ahí, cómo se ha podido producir y por qué está, ¿no?, una especie de donut que rodea la Tierra. Bueno, pues vamos a intentar tener una imagen visual. Es difícil, ¿no?, sin tener una pizarra o algo por donde escribir, pero vamos a intentar pensar la Tierra, como nos lo han explicado muchas veces, tiene un campo magnético y tiene unas líneas de campo magnético que salen de un polo y entran en otro, ¿no? Y estamos acostumbrados a verlas en 2 dimensiones en un papel, ¿vale?, que son líneas que cada vez se van alejando más de la Tierra, pero que entran y salen de los polos. Bueno, pues eso, si lo hacemos en 3 dimensiones, tenemos una esfera, ¿vale?, más o menos. Bueno, pues en tiempo en calma,
ese viento solar que está continuamente saliendo del Sol está empujando a las líneas de campo. Vuelvo otra vez a la física clásica. Estamos hablando de partículas cargadas en movimiento que generan campos magnéticos, generan fuerzas magnéticas. Bueno, hay una locura en la que no vamos a entrar. En fin, hay una presión magnética muy fuerte que viene de ese viento solar y está aplastando las líneas de campo que están en la zona que denominamos de día, es decir, la que está mirando al Sol, la que está entre el Sol y la Tierra. Si la Tierra es mi puño, las líneas de campo serían mi mano, entonces lo que viene del Sol está empujando a esas líneas de campo que las aplastan contra la Tierra, ¿vale? Entonces, esa presión, ¿vale?, es la que hace que el anillo de corriente se acerque un poquito más a la Tierra, se aleje, etcétera, etcétera. Para intentar poner una imagen o una idea más visual en la cabeza, yo, por ejemplo, tengo una hija pequeña, ¿no? Cuando se lava el pelo, se seca con el secador, le seco con el secador, pues hay veces que le enchufo el secador directamente a la cara para bromear. Bueno, pues si imaginamos que el pelo de mi hija son las líneas de campo magnético, vamos a entender que el pelo, en la zona en la que el secador le da directamente en la cara, el pelo se le pega en la cara, ¿verdad? Pues esas serían las líneas de campo magnético que decía anteriormente que son aplastadas por el viento solar o por un evento solar intenso, ¿vale? Se aplastan esas líneas de campo y se acercan a la Tierra. Pero ¿qué ocurre con el pelo de mi hija en la parte de atrás? Pues que se ve cómo se aleja hacia afuera, ¿no? Por esa presión que ejerce el aire, etc. Pues ocurre algo muy similar con el viento solar. El viento solar aplasta, como decía, las líneas de campo magnético hacia la Tierra en el lado de día, pero en el lado de noche las estira y las alarga hacia afuera. Bien, toda esta forma hace que ese campo magnético, esas líneas de campo magnético actúen como una especie de escudo magnético ante las partículas que vienen del Sol. Esas partículas interaccionan con el campo magnético y en viento solar, en tiempo en calma, pues son como desviadas, harían la trayectoria que esquivarían a la Tierra y luego seguirían continuando su camino. En 3 dimensiones, ¿vale? También lo harían así, pero es muy difícil de imaginar esa tercera dimensión. Por lo tanto, el campo magnético terrestre ejerce de escudo magnético que nos protege de esas partículas. Otros planetas que no puedan tener ese campo magnético están arrasados porque las partículas que vienen del Sol pues arrasan todo lo que llegan, la superficie y demás. Entonces, por tratar de entenderlo, es decir, este campo que envuelve a toda la Tierra, ¿existen algunas zonas más susceptibles que otras de verse afectadas por estas tormentas? O... Sí, así es. Si te parece, voy a contar brevemente cómo interactúan esas partículas con las líneas de campo magnético, porque es interesante para entender por qué algunas zonas se ven más afectadas. De primeras, las zonas que se ven más afectadas, independientemente de las características geológicas que puedan tener en la superficie y corteza de la Tierra, que también afecta, pero en eso no entro, son las zonas polares. ¿Por qué? Bueno, pues las partículas cargadas, cuando interaccionan con las líneas de campo, sufren 3 movimientos. El primero es un movimiento en el que se enroscan en las líneas de campo magnético. Vamos a imaginar un muelle y dentro del muelle un hilo. El hilo sería la línea de campo magnético y el muelle sería la trayectoria que recorre la partícula, ¿vale? Una hélice alrededor de la línea de campo magnético. Ese sería el primer movimiento que describen las partículas cuando llegan, es decir, se enganchan a esas líneas de campo magnético. El segundo movimiento ocurre porque las líneas de campo magnético terrestre no tienen la misma separación en el ecuador, que están muy separadas, que en los polos, que están muy juntas. Entonces, al juntarse esas líneas, aumenta el gradiente magnético, no vamos a entrar en detalles, pero sí ocurre un fenómeno magnético que hace que esas partículas que describían un movimiento de rotación y que a la vez se movían hacia los polos, pues llega un punto en el que la fuerza magnética cambia de sentido y hace que reboten y empiecen a ir hacia abajo. En esos puntos en los que rebotan los llamamos puntos espejo, porque la partícula entra, se enrosca en la línea de campo magnético, empieza a subir, bueno, entra, entendamos, por el ecuador, para hacerlo más fácil, se enroscan, empiezan a moverse hacia el polo norte, digamos, y llega un punto en el que las líneas de campo magnético han generado un aumento de campo magnético, con la velocidad con la que van las partículas, etcétera, se cambia la dirección de la fuerza magnética y en ese punto en el que cambia, rebota la partícula y se mueve hacia abajo, de tal forma que están continuamente, vamos a ver, continuamente, esto es una aproximación, ¿no? Pero están rebotando desde una zona cercana al polo norte a otra zona cercana al polo sur. Y además, un tercer movimiento es el que denominamos movimiento de deriva.
es decir, que saltan de una línea de campo magnético a otra. Y eso es realmente lo que da la idea de que las partículas se puedan mover alrededor de la Tierra y que formen ese anillo de corriente. Entonces, ¿qué ocurre en las regiones que más se puedan afectar por una tormenta geomagnética? Pues que en esos puntos rebote se producen a altas latitudes, ¿de acuerdo? Entonces, en esas regiones hay mucha mayor actividad magnética. Además, las líneas de campo están más cerca de la atmósfera en esos puntos porque tienden a converger, tienden a meterse dentro de la superficie terrestre y están más cerca de la ionosfera, por ejemplo, y entonces actúan y chocan con las partículas de la ionosfera o de la atmósfera, que se producirían los eventos como las auroras boreales y australes, ¿vale? Y también pues habría una mayor contribución de campo magnético inducido en esas regiones de altas latitudes, regiones polares. Sí, indicabas antes que igual necesitábamos una pizarra, pero para dibujar todo esto que nos estás contando, pero me lo acabo de imaginar, la verdad, y tiene sentido, tiene sentido. Como comentaba al principio, bueno, estamos centrando el blog este año en la estabilidad de la red eléctrica. Entonces, no sé, Jesús, si podrías un poco pues, contarnos qué componentes del sistema eléctrico pues, se ven más vulnerables ante una tormenta de este tipo. Vale, pues una vez que hemos entendido un poco la física del medio interplanetario, sale algo del Sol, en el medio interplanetario ocurre, evoluciona, llega a la Tierra, aumenta esa corriente del anillo. El anillo, como decíamos, genera un campo magnético que es variable y varía muy rápidamente, ¿vale? Cuando tenemos un campo magnético que varía muy rápidamente y ese campo magnético está afectando a un conductor, un metal, pues en ese metal, ¿qué ocurre? Pues que se produce una corriente eléctrica inducida. Entonces ahí ya es donde tenemos los verdaderos problemas. He dicho antes que a nivel biológico las tormentas geomagnéticas no tienen apenas repercusión, aunque hay muchos estudios que se centraban en correlacionar, pues yo que sé, infartos de miocardio con eventos geomagnéticos intensos, etc. No hay realmente estudios que lo soporten. Lo que sí que se ve muy afectado son todas las largas conducciones de corriente, ¿vale? Largas conductores, como pueden ser incluso los raíles de los ferrocarriles, grandes oleoductos que transportan pues, gas o petróleo o lo que sea, ¿vale? Que también se ven afectados por esas corrientes porque ese campo magnético inducido, que varía rápidamente, genera una corriente eléctrica que no se espera en unos tendidos de alta tensión. Entonces, pues si no se espera, entonces puede generar muchos problemas en los transformadores, por ejemplo, que no estén preparados, que pueden aumentar la temperatura, pueden llegar a saturarse, pueden llegar a fundirse, pueden llegar a estropearse, y ahí es donde tenemos el verdadero problema. No sé si podríamos a lo mejor poner algún ejemplo de eventos a lo largo de la historia en los que haya ocurrido pues es decir, que por culpa de estas tormentas haya ocurrido pues, algún desenlace no esperado para los que no estábamos preparados a nivel infraestructura. Sí, bueno, ha habido varios. Quizá uno de los más intensos, así, bueno, fue uno que ocurrió en Quebec en 1989. Vamos a trasladarnos a 1989 con la tecnología que había en aquel momento, con las líneas de alta tensión que había en aquel momento, etcétera, etcétera. Bueno, no he dicho antes que los índices que miden las tormentas geomagnéticas, en el que más normal, más habitual, el DST, una tormenta geomagnética se considera intensa. Voy a soltar un número simplemente para que nos sirva como referencia. Cuando ese campo magnético varía por debajo de los menos 100 nanoteslas, ¿vale? Entonces estamos midiendo ahí del orden de centenares de nanotesla. De 90, 70, 80 son tormentas geomagnéticas, pero las intensas se consideran a partir de menos 100 nanotesla. 100 o menos 100, no es lo mismo, es un valor. ¿Qué ocurre con la tormenta de Quebec? Pues que se midió una intensidad de menos 500 nanoteslas, o sea, 5 veces más intenso de lo que estoy hablando. Entonces, pues generó muchos problemas en la red de conducción eléctrica. Hay imágenes que lo pueden consultar los oyentes si quieren, de transformadores fundidos, de estaciones de control de generadores de corriente fundidos en llamas, de un montón de problemas. Y estamos hablando de 1989. Entonces, además, 3 años antes había ocurrido lo de Chernóbil. Entonces, en aquella época estaba todo el mundo como muy nervioso con qué está ocurriendo con la electricidad, ¿verdad? Hoy día,
pues si ocurriera una tormenta geomagnética de esa intensidad, pues tendríamos más problemas porque tenemos muchísima más red eléctrica, muchísimo más extensa, somos mucho más sensibles, también tenemos mucha más interconexión entre esas redes, lo que facilita que haya problemas, ¿no?, cuando hay un error. Y bueno, pues ese tipo de problemas que ocurrieron en aquel momento hoy nos dañarían, nos harían mucho más daño. Es decir, entiendo que es importante por eso situarnos en el 1989. Sí que, por un lado, ahora tenemos redes más complejas y que pueden dar lugar a problemas más grandes, pero también tenemos redes más resilientes, entiendo. Es decir, contamos, pues, por ejemplo, con electrónica de potencia para tratar de que las consecuencias de estos eventos sean menos catastróficas, ¿no? Sí, ahí, fíjate, yo antes de prepararme este podcast no tenía mucha idea de lo que eran las redes con electrónica de potencia, pero me ha resultado muy interesante echarle un vistazo. También decirte que no tengo mucha idea, ¿eh? Así que échame un cable si ves que patino un poco con todo esto, ¿vale? Bueno, pues las redes de electrónica con electrónica de potencia son muy interesantes porque efectivamente no tienen esos elementos que son más sensibles a las corrientes inducidas en la Tierra, ¿no? No tienen grandes conducciones de cableado, ¿vale? Son más cortas, no tienen sobre todo transformadores muy grandes que se puedan fundir, los componentes que tienen no son susceptibles a esas corrientes, como decía antes, ¿no? Entonces, pues en cuanto a eso, pues sí que es muy interesante que toda esta tecnología haya avanzado, ¿no? Creo que es como consecuencia de las renovables y toda la implementación de nuevas fuentes de energía, pues es interesante. Por otro lado, ¿qué ocurre? Pues que los grandes transformadores o las grandes máquinas que producen esa corriente eléctrica, como pueden ser las grandes turbinas de las centrales hidroeléctricas, pues tienen una cosa que se llama la inercia, ¿no? La inercia, que a los físicos pues es un concepto que nos gusta mucho, porque es la resistencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento, ¿vale? Entonces, depende mucho de la masa. Si tenemos una máquina con una gran masa que se está moviendo, pues es muy difícil pararla, ¿no? Entonces, si ocurriera cualquier problema en la red, pues esa máquina seguiría moviéndose, esos rotores continuarían moviéndose y podrían volver a generar energía o podrían volver a conectarse o lo que sea, porque tienen una inercia muy fuerte que es difícil de parar, ¿no? Es difícil de modificar. ¿Qué ocurre con los aparatos que trabajan con electrónica de potencia? Pues que no tienen esa inercia. Tienen una inercia, ¿no?, que se considera más no mecánica, ¿no?, una inercia más artificial, no sé cómo lo denomináis, que puede suplir esa carencia de inercia mecánica, pero ahí estaríamos un poquito con un pequeño problema. Luego también, pues esta electrónica de potencia creo que es muy dependiente de software, ¿no? Entonces, pues el software siempre tiene pequeños problemas, ¿no? Que puede, pues, ser atacado por fuera o puede fallar o puede lo que sea, ¿no? Y también depende mucho de la coordinación que haya entre las distintas redes que estén conectadas, ¿no? Entonces, pues por un lado, la electrónica de potencia nos hace más resilientes, no cabe ninguna duda, y gracias a eso, pues estamos más protegidos ante esos eventos geomagnéticos intensos, ¿vale? No se fundirían tanto los transformadores, no habría tantos problemas, pero por otro lado, tenemos esas pequeñas fallas o cosas que todavía habría que mejorar, que no ocurrirían con los productores más clásicos de electricidad. Sí, la verdad es que has resumido muy bien los puntos más importantes a destacar. Un poco estábamos hablando del 89, pero ¿y qué pasaría a día de hoy si se produce un evento, pues por ejemplo como el evento Carrington a nivel Europa o incluso global? Bueno, pues vamos a ver, lo pasaríamos muy mal, porque el evento de Carrington, si el anterior eran 500, ¿vale? Recordamos esa cifra, 100 es intenso, que ya puede hacer daño, 500 hace mucho daño, pues esta tormenta ocurrió en 1859, ¿vale? Que en aquel entonces pues no había prácticamente nada, bueno, muy poquitas conducciones de telégrafo, algunas de electricidad y demás. Bueno, en 1859. Hay pocos datos
pero se ha investigado y se entiende que la intensidad de la tormenta del evento de Carrington está en torno a los 1000 nanoteslas o menos 1000 nanoteslas. Entonces sería el doble que la de Quebec. En aquel momento pues, generó muchos daños, muchos incendios en las infraestructuras de telégrafo, en las pocas que había de corriente eléctrica. Entonces, hoy día, pues, si la de Quebec nos podía hacer mucho daño, esta nos haría todavía más daño, ¿vale? Pues habría muchos fallos en la comunicación, que no hemos hablado de los satélites que están por ahí fuera entre el Sol y la Tierra, muchos de ellos, y les puede afectar todo ese chorro de partículas que nos venga del Sol. Luego podemos hablar algo de eso, pero bueno, habría grandes problemas en la comunicación, habría grandes problemas en las redes eléctricas, como ya hemos hablado, y bueno, lo único que a lo mejor nos resultaba bonito, como ocurre con todos los eventos extraordinarios en la naturaleza, es que generaría unas auroras boreales y australes muy bonitas, muy intensas y que se verían en latitudes bajas. Pues, por ejemplo, en España podríamos ver una aurora boreal producida por un evento de esa magnitud. Y en ese caso, ¿de qué depende el tiempo de recuperación tras un evento como estos? Entiendo que, claro, cuanto más compleja es la infraestructura, más difícil es recuperarte o contribuye los avances a que la recuperación sea en un periodo de tiempo inferior. Pues vamos a ver, la recuperación, pues tú misma lo has dicho, a nivel técnico depende mucho con lo que estemos trabajando, porque si estamos trabajando con un sistema más clásico, como el que decíamos antes de transformadores y de grandes cableados, pues si el transformador solo se satura, pues a lo mejor podríamos tardar el orden de horas, no lo tengo muy claro, ¿no?, en recuperar ese transformador. Por otro lado, si el transformador se quema o se incendia y hay que cambiarlo, pues ya estaríamos hablando pues, del orden de meses, ¿no? Cambiar una pieza de ese calibre, pues no tengo mucha idea de cuánto puede costar, pero del orden de meses estoy más o menos convencido. Luego, en cuanto a nivel técnico de la electrónica de potencia, pues como las corrientes inducidas estas que decíamos que genera la corriente del anillo, campo, etcétera, etcétera, pues la electrónica de potencia no se ve afectada. No mucho, ¿no? Porque no tiene esos grandes cableados y demás. Entonces, pues en principio no tendríamos mucho problema con la electrónica de potencia. A lo mejor problemas con la caída de la frecuencia por esa inercia que decíamos que no tienen la electrónica de potencia, aunque tienen la inercia sintética, ¿no?, que creo que era lo que quería decir antes, esa inercia sintética, que podría ayudar a una recuperación un poquito más rápida de las redes. Y luego, por último, lo que decía antes que no habíamos hablado de las comunicaciones, pues si pilla un chorro de partículas a los satélites de comunicaciones y no se han podido prever con anterioridad y no se han podido proteger esos satélites, pues claro, imagínate satélites de comunicaciones que se funden o que tienen problemas en el software o que tienen problemas en las placas solares, pues entonces ahí sí que tendríamos también un problema muy gordo en cuanto a comunicaciones, situación de GPS, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un problema serio, ¿no? Y luego, si hablamos a nivel físico, pues lo que ocurre en la recuperación es simplemente que ese anillo de corriente que había recibido grandísima cantidad de partículas ha cambiado su movimiento muy rápido, ha generado esa tormenta, esa variación repentina de campo magnético y ahora empieza a reducir esa velocidad y empieza a perder partículas. Por lo tanto, entraremos en lo que se denomina la fase de recuperación de las tormentas geomagnéticas intensas, que depende de distintos mecanismos, ¿vale? Y pues viene a tardar pues unas cuantas horas, a lo mejor días, 48 horas, si es muy intensa puede llegar a tardar más, ¿vale? Estaremos hablando de eso, del orden de horas en la recuperación de lo que es la magnetosfera terrestre. Con el ejemplo de los satélites, por ejemplo, has mencionado la posibilidad de prever un evento como estos. No sé si podrías, Jesús, comentarnos pues, si hay algún sistema de monitorización que nos permita pues, eso, prever estos eventos y estar preparados. Claro, a ver, es una urgencia que estemos pendientes de qué está ocurriendo en el Sol, qué está ocurriendo en ese viento solar que nos llega del Sol, es decir, en el medio interplanetario, pues para poder dar la voz de alarma o una señal para protegernos, ¿no? O desconectar lo que haya que desconectar y proteger lo que haya que proteger. Entonces, en principio tenemos como dos sistemas, ¿vale? Un sistema que está observando el Sol. El Sol, pues, no es simplemente una bola de plasma, que ocurre una locura de campos magnéticos, como decía antes.
El Sol pues tiene sus fases. Ahora mismo, de hecho, estamos en una fase que se denomina de máximo solar, en el que hay mucha actividad solar. Hay otros, son ciclos de unos 11 años o así, otros ciclos en los que hay menos actividad solar, pero eso no quiere decir que vaya a haber más o menos tormentas, eso simplemente es actividad. Entonces, tenemos que tener satélites que estén observando directamente el Sol. Entre esos satélites, pues tenemos algunos de la NASA, como el SDO de la NASA, luego otros como el SOHO de NASA y la Agencia Espacial Europea, otros como el Stereo, que son dos satélites, que es muy curioso porque iban rodeando el Sol, cada uno por un lado, observando a ver cómo ocurre, porque el Sol también tiene un periodo de rotación, ¿no? Entonces hay que ver qué ocurre con esa actividad solar, en el periodo de rotación, cuándo nos llegará a ser mirando hacia la Tierra esa actividad, ¿vale? Luego tenemos otro que se denomina GONG, GONG, que es de la Red Global de Telescopios Solares. Luego tenemos otro al que yo le tengo especial cariño, que es el Solar Orbiter, que es de la Agencia Espacial Europea. En ese digo que tengo especial cariño porque compañeros míos de cuando yo estoy haciendo la tesis en el grupo de Alcalá de Space Research Group, que estuvieron trabajando en el Solar Orbiter cuando yo hacía la tesis, y le tengo, pues eso, especial cariño. Si alguno del grupo me está escuchando, pues le mando un saludo, ¿vale? Entonces ese sería como el primer punto que tenemos de observar directamente al Sol, ver a ver qué está pasando y a ver que viene algo o no viene, ¿no? Luego tenemos otro nivel de alerta, otro sistema de monitorización, que es de viento solar. Ahí tenemos satélites entre el Sol y la Tierra en un punto denominado el punto lagrangiano, ¿vale? Que está como a un 1,5 millones de kilómetros de la superficie de la Tierra, más o menos, ¿no? Es un punto en el que la atracción gravitatoria del Sol y de la Tierra se compensan de alguna manera, entonces es fácil mantener ahí satélites que estén directamente mirando hacia el Sol. Esos satélites están midiendo ese viento solar que está continuamente llegando del Sol. ¿Por qué? Pues porque cambios en la densidad del viento solar, cambios en la velocidad del viento solar, cambios en la orientación del campo magnético, que no hemos hablado de eso, pero bueno, también el material que viene del Sol tiene un campo magnético que tiene una orientación norte-sur y depende de esa orientación, pues puede generar otros fenómenos magnéticos, reconexión magnética, bueno, un montón de consecuencias, ¿no?, que pueden dañar a la magnetosfera. Bueno, pueden afectar a la magnetosfera y dañar a los componentes electrónicos de la Tierra. Bueno, pues esos satélites están continuamente midiendo esos componentes del viento solar para dar la señal de alarma si consideran que algo se está cociendo en el Sol, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, esos satélites pues, nos podrían avisar con muy poquito margen de tiempo, en torno a los 30 minutos, 60 minutos, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues bueno, podríamos desconectar, podríamos apagar, podríamos prever algo, pero tendríamos que tener ya muy preparados o muy bien preparados los sistemas para poder reaccionar en ese tiempo. Los satélites, así por destacar, más que nada, está el DSCOUR o DSCOUR, está también el ACE, que son satélites muy importantes que llevan muchos años midiendo todo ese viento solar, esas componentes del viento solar, y sobre todo eso, pues que nos permiten reconfigurar los sistemas que tenemos en Tierra, ver qué órdenes le damos a los satélites, ver si cambian la orientación de esos satélites, ver si apagamos o desconectamos esas redes. Todo eso es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, porque es que si no, como nos venga un evento de Carrington o un evento como el de Quebec, pues podremos pasarlo bastante mal. Es decir, estos sistemas o satélites también se encargarían de avisarnos. Tenemos cubierta la parte de prevención, nos avisan y nos enteramos de que va a haber un problema. Has puesto ya algún ejemplo, pero bueno, ¿qué podríamos hacer cuando nos llegue el aviso de que va a haber una tormenta de esta magnitud? Bueno, pues en primer lugar, la prevención es lo primero, ¿no? Entonces, habría que diseñar y reforzar un poco los transformadores. Y de alguna manera, pues algunas cosas puedo indicar, como uso de núcleos menos sensibles a la saturación, como mejora de los sistemas de refrigeración, que es también un poco evidente. Si uno de los problemas es que se puedan quemar esos transformadores, pues hay que mejorar la refrigeración. Luego, utilizar transformadores Gig hardened, ¿vale? Como que están protegidos ante esas corrientes inducidas, ¿no?, en las zonas más críticas, pues esas zonas cercanas a los polos o en otras regiones que sean más vulnerables por otros motivos. También podrían usarse bloqueadores de esas corrientes inducidas, bloqueadores de Gig, ¿vale?, que son unos dispositivos que se instalan en la conexión a tierra.
¿vale? Tú me echas una mano, María, si meto la pata en algo de lo que digo, ¿vale? Hasta donde yo sé es que actúan como interruptores de corriente continua, ¿no? Que bloquean la componente directa de la corriente sin afectar a la componente alterna, ¿no? Entonces, sería interesante que bloquearan esa extra de corriente que nos viene de la tormenta geomagnética y que no estaba previsto, ¿no? Y que, por lo tanto, no dañaría a los transformadores. Después tendríamos una reconfiguración operativa de la red durante una tormenta geomagnética intensa, ¿vale? Es decir, reducir la carga en transformadores que fueran un poco más vulnerables, desconectar dentro de la medida de lo posible, no sé cómo sería posible hoy día, pero bueno, desconectar las líneas largas, de larga distancia, ¿no? de corriente, redistribuir el flujo de potencia, sería otra alternativa, y aumentar la generación local para evitar transferencias largas. En Norvento, por ejemplo, somos expertos en microredes, entonces pues has comentado ahí un par de ejemplos que encajan con lo que viene a solucionar una microred. Es decir, ¿crees entonces que las microredes, por ejemplo, podrían pues, ayudarnos a enfrentarnos a un escenario extremo como este? Vamos a ver, las microredes, hasta donde yo sé, son como unas pequeñas islas, ¿no? de resiliencia que nos permitirían pues, actuar un poco más rápido, ¿no? de desconectar unas de otras, o como son más pequeñas, tienen menos longitud los cableados, entonces son menos vulnerables a esas corrientes inducidas, ¿vale? Entonces sí que es cierto que ayudaría mucho ante un evento solar intenso. Sí. Uh-huh. Y comentabas también bueno, que hay que centrarnos en prevención y una forma de estar preparados es, pues, por ejemplo, el diseño de transformadores preparados para estos escenarios. Entonces, a lo mejor debería el diseño cumplir con normativa o algo específico para estar preparados a estos eventos, hacer estudios de estabilidad. Pues sí, claro, la mejor manera de resolver un problema es no tener ese problema, ¿no? Como se suele decir. Entonces, si consiguiéramos tener algún tipo de legislativa o de normativa, mejor dicho, que intentara prever, intentara proteger todas esas infraestructuras, pues podríamos evitarnos muchos líos, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay normativa en los países europeos que exijan modelar las corrientes inducidas, ¿vale? En estudios de planificación. Tampoco se exige evaluar la saturación de los transformadores por las corrientes inducidas, ¿no? Tampoco se exige evaluar la estabilidad de los inversores bajo perturbaciones geomagnéticas y tampoco se exige, finalmente, capacidad de operación en isla, ¿no? de esas microredes ante eventos solares o geomagnéticos. Entonces, yo creo que ahí queda mucho, como se suele decir, hay mucho margen de mejora, ¿no? Para poder prever y poder estar preparados ante cualquier situación que venga del espacio exterior que nos puede hacer mucho daño, ¿no? A ese nivel de infraestructuras de energía, ¿no? De transmisión de energía. Sí, pues tú lo has comentado que hay mucho trabajo a lo mejor que hacer todavía. No sé si hay algún punto más, alguna pregunta más que quieras aclarar, lo digo por terminar. Yo la verdad es que me ha quedado, era un tema del que desconocía mucho y pues gracias a esta conversación entiendo de lo que estamos hablando y seguro que es de interés para muchísima gente que igual tampoco era consciente de que esto es un problema que existe y que puede llegar a afectarnos. Sí, bueno, yo simplemente comentarte, cuando ocurrió el gran apagón del año pasado y nadie sabía nada, yo estaba convencido, me decía a mí mismo, esto ha sido un evento solar geomagnético que ha pegado aquí un, un grandísimo petardazo, ¿no? Y ha fundido los transformadores y ya era. Bueno, afortunadamente no fue así y tuvimos pues una capacidad de recuperación que, bueno, que no entro en eso, pero bueno, que no fue afortunadamente un evento solar. Simplemente, pues, si me permitís, me gustaría comentar que ya que estamos hablando del Sol y estamos cercanos al 12 de agosto, ¿no? Que es cuando va a ocurrir en España, hubo un evento que yo aconsejaría a todos los oyentes que intentaran disfrutarlo, y es el eclipse solar que va a haber. En algunas regiones de la Tierra, o sea, de España, no me extiendo, voy a ser breve, va a ser un eclipse total.
Y eso es una maravilla que pocas veces se ve a lo largo de la historia de que podemos vivir nosotros en torno a unos 80, 100 años los más afortunados. Entonces, yo aconsejaría que todo el mundo intentara escaparse ese día, será el 12 de agosto en torno a las 7:30, 8 de la tarde, ¿vale? Con la protección debida, por supuesto, nunca mirar al sol directamente. Intentar disfrutar del eclipse porque es uno de los espectáculos de la naturaleza que son inofensivos, no ocurre nada, pero que genera una sensación tan extraña, no estamos acostumbrados a que a lo largo, en medio del día, la luz se desaparezca, ¿no? Y además es que se pueden observar, fundamentalmente, si estamos en una región en la que el eclipse sea total, se puede observar la corona solar, que es donde se producen todos estos eventos que he comentado, de las eyecciones de masa coronal, de las fulguraciones, de las llamaradas. Entonces, si tenemos un telescopio o estamos en algún sitio o tenemos un equipo adecuado y estamos en un lugar en el que se ve el eclipse total o anular, que es en otras regiones, podemos observar y podemos ver la corona solar y ver un poquito de esa actividad de la que hemos estado hablando hace un ratito. Entonces, totalmente recomendable para todo aquel que pueda escaparse. Yo lo tengo apuntado en mi calendario, para que no me cuadren unas vacaciones o algo por el medio, sí, porque creo que desde aquí, desde Galicia, se va a ver muy bien. Vais a ser afortunados, sí. Pues muchas gracias, Jesús, por ayudarnos a comprender este fenómeno que ocurre a muchísimos millones de kilómetros de distancia, pero que al final puede llegarnos a afectar aquí en la Tierra y a nuestras infraestructuras críticas. Pues muchas gracias a vosotros por darme voz y poder explicar un poquito de física, que siempre es muy bonito, ¿no? La física del medio interplanetario es desconocida y me habéis dado una oportunidad de echar aquí un ratillo muy agradable. Conversando contigo me he sentido súper cómodo, así que cualquier otra cosa que necesitéis, para mí será un placer charlar con vosotros en otro momento. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Jesús, muchas gracias. Y bueno, simplemente comentar que en este blog de 2026, en Norvento Energía, pues seguiremos analizando los pilares técnicos que definen la estabilidad del sistema eléctrico moderno. Entonces, pues seguimos viéndonos. Muchas gracias.